En Contrapuntos, entrevistas, diálogos para pensar. Y en Contrapuntos, como te decía antes, vamos a conversar sobre el 12 de octubre de 1492. Y por eso vamos a charlar con una colega que ella es realizadora de Avia Yala. Es un programa televisivo que sale los jueves, más o menos 15 a 22 horas, por Canal 4 ahí en Buenos Aires, y si no, antenanegratv.com.ar. Cristina Miranda, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Bueno, ¿cómo pensar un 12 de octubre de 1492? ¿O cómo lo piensan ustedes de Avia Yala? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y, un saludo a todos los oyentes. Bueno, desde el programa de Avia Yala, la Mirada de los Pueblos Originarios, para nosotros este día, el 12 de octubre, es un día para reflexionar. Para nosotros seguimos pensando que no hay nada que festejar, y por más que desde el Estado se le haya cambiado el nombre y ahora se llame el Día del Respeto por la Diversidad Cultural, para nosotros es un mero maquillaje, porque los problemas de fondo siguen existiendo para las comunidades, para los pueblos originarios. Y sinceramente no tenemos mucha esperanza de que se vaya a solucionar de fondo, porque esto implicaría un cambio radical en la política de los gobiernos, en la política del Estado. Los intereses de los pueblos originarios van en contra del Estado mismo, ya que, por ejemplo, los pueblos originarios no existe la propiedad privada para nosotros, vivimos en comunidad. Entonces, ya partiendo desde eso, vamos en contra de los intereses del Estado, esté quien esté en el gobierno, ¿no? Uh-huh. Entonces, para nosotros, por más que sinceramente pensamos que los cambios de fondo no se van a dar, seguimos luchando y, siempre tratando de llevar, de difundir este pensamiento a la mayor cantidad de gente posible. Uh-huh. Y es un día de reflexión. Para nosotros pensamos que no debería ser considerado como un feriado turístico, sino debería ser considerado casi, pero un día de duelo, porque también lo relacionamos con la forma en que son tratados, por ejemplo, que es tratado el tema del genocidio en la época militar, en la última dictadura militar. Uh-huh. Para nosotros el 24 de marzo es el Día de la Memoria, en donde, recordamos justamente los 30.000 desaparecidos, ¿no? Uh-huh. Entonces lo comparamos y pensamos que ¿por qué no se toma una política similar en cuanto a todo lo que ocurrió acá en la época de la conquista, el mal llamado descubrimiento de América? Uh-huh. Donde murieron millones de habitantes, ¿no? Porque decir, para un tema sí, para el otro no. Uh-huh. Entonces, me parece que es un día para pensar sobre todas estas cuestiones. Sí, es como que los argentinos y las argentinas todavía tenemos una gran deuda con esa memoria de aquellos años, ¿no? Y con lo que pasó después, con la conquista del desierto, con lo que incluso hoy está pasando con los Cuom, o con los mapuches, con los tehuelches, con los distintos pueblos originarios en la Argentina. Sí, así es. Nosotros decimos que no terminó todo con aquellos años de más llamados de descubrimiento, sino en la época en que llegaron a estas tierras los conquistadores europeos. Continúa hoy de otra forma, tal vez más solapada, tal vez no tan visible ni tan difundida, pero los problemas, como te decía, siguen estando. Y a veces cuando pensamos que todo ocurrió en aquellos años, no nos acordamos, o la historia oficial desdibuja un poco lo que ocurrió con la campaña del desierto, y en plena formación ya del Estado. Y más acá, por ejemplo, la conquista del Chaco. Nadie habla, por ejemplo, de la masacre en Napalpí ocurrida
en Chaco, en donde fueron masacrados más de 200 indígenas por el simple hecho de hacer oír su voz ante un reclamo. Y bueno, allí, por ejemplo, entre los soldados que cometieron esa masacre estaba, por ejemplo, bueno, el general Domingo Perón. En ese momento no estaba al frente, pero formaba parte del escuadrón, y sin embargo de eso no se habla. Son, por ejemplo, una de las tantas cosas que no se habla. ¿En qué año fue eso, Cristina? En el 1800 y monedas, no recuerdo exactamente el año, la masacre de Napalpí. Así que bueno, esa es una de las tantas cosas que no se habla, y es bueno traerlo siempre a la memoria, recordarlo, tenerlo presente, porque si no sacamos a luz las verdaderas cosas que ocurrieron en el pasado, es difícil que podamos solucionar las cosas del presente. Y bueno, vos mencionabas lo que pasó con los QOM, lo que está pasando actualmente, ahora en Buenos Aires, vinieron hermanos de Jujuy, están acampando en esta semana, desde el martes, desde el miércoles, que están acampando. Justo les tocó el día de lluvia, ayer estuvo lloviendo mucho acá en Buenos Aires, así que tuvieron casi que levantar el campamento, se les mojó todo, y bueno, ellos también vienen a hacer su voz acá en Buenos Aires, porque como dicen, lo que no sucede acá en Buenos Aires como que no sucede, ¿no? Entonces bueno, se acercan acá a Buenos Aires a ver si tienen un poquito más de suerte y alguien los puede escuchar. En el caso de los QOM, ellos vinieron pidiendo una entrevista, por ejemplo, con la presidenta, y estuvieron aquí más de 3 meses y en ningún momento se les dio lo que vinieron a pedir. Ellos simplemente querían hablar con la presidenta pensando que ella los podía escuchar, y bueno, fueron delegados a funcionarios de menor jerarquía, y se tuvieron que ir con promesas y sin soluciones, porque los problemas continúan. Así que, bueno, todo esto yo creo que es lo que tenemos que reflexionar en